Defensa del ex jefe policial Francisco Arredondo intenta revertir sentencia a 70 años de cárcel por la matanza de la Embajada de España en 1980. Ministros de la Integración de Centroamérica se reúnen en Guatemala para estudiar medidas que impulsen el mercado en el área. Película guatemalteca es recibida de forma calurosa en el prestigioso Festival de Cine de Berlín en Alemania. La guerrilla colombiana de las FARC se compromete a elevar la edad de reclutamiento para impedir que los niños se enrolen en sus filas. Y en Venezuela, policías y estudiantes se enfrentan en protestas que conmemoran las manifestaciones masivas llevadas a cabo hace un año. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, como siempre sean bienvenidos a las noticias para este viernes 13 de febrero de 2015. Nosotros ya estamos listos para darles a conocer lo que ocurre en nuestro país, pero como lo veíamos también en los titulares, hay información importante a nivel internacional. Una serie de enfrentamientos que se registran en Venezuela y qué mejor que mi compañera María Alejandra Martínez para ponernos al tanto de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra, como siempre, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, a punto de terminar esta semana laboral, tanto como tú nos indicas, importante información que se genera en el mundo y que para mí es un gusto presentarles. Estudiantes y fuerzas de seguridad protagonizaron enfrentamientos en Caracas y en la ciudad de San Cristóbal, un año después de las manifestaciones que en 2014 se saldaron con 43 muertos y centenares de heridos. 2 heridos leves y varios detenidos en enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad en Caracas y San Cristóbal, en el oeste de Venezuela. Cientos de estudiantes se movilizaron en 3 puntos de la capital con consignas contra el presidente Nicolás Maduro. Yo no merezco salir a reclamarme, yo estoy arrecho que el país de Sudamérica sea el más pobre. Que donde el presidente de la Asamblea Nacional sea el tipo que tiene más real en Sudamérica. No es corrupción. Hasta que la calle sea nuestra, hasta que el país sea libre, hasta que salgamos y no nos maten en la calle, hasta que encontremos medicina, hasta que no tengamos que hacer colas para un paquete de pañal, un paquete de leche, que podamos vivir tranquilos y en paz como estábamos antes. Al caer la tarde, estudiantes quemaron cauchos y se enfrentaron con piedras a las fuerzas del orden. El gobierno ordenó cerrar 5 estaciones de metro. Los hechos se producen un año después de las sangrientas protestas que durante 5 meses dejaron en 2014 un balance de 43 muertos y centenares de heridos. Y coincidiendo con el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se comprometieron a elevar la edad de reclutamiento de los 15 a los 17 años. Abusivo de niños y adolescentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no reclutarán más a menores de 17 años. La mayor guerrilla colombiana permitía hasta ahora el ingreso desde los 15 años de edad. Anuncian al país y al mundo que, tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras. Aunque el gobierno colombiano calificó de correcta la decisión de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos consideró que todavía es insuficiente. Tampoco entiendo que se queden en la mitad del camino. Hubiera sido preferible y el pueblo colombiano hubiera recibido eso con más alegría si dicen no solamente que dejan de reclutar niños menores de 18 años, sino que los que tienen reclutados los liberan. Y eso infortunadamente no ha sucedido. Las FARC hicieron este anuncio coincidiendo con el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños. El gobierno y las FARC cerraron este jueves el 32º ciclo de conversaciones de paz que tratan de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país, una guerra que ha dejado más de 200.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según datos oficiales.
Al menos 18 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un ataque de un grupo armado rebelde a una mezquita chiita durante la oración del viernes en Peshawar, ubicado al noroeste de Pakistán. Un grupo armado rebelde asaltó este viernes una mezquita chiita de Peshawar, al noreste de Pakistán. El ataque realizado durante la oración del día dejó al menos 18 muertos y 50 heridos. El ya culminado enfrentamiento entre la policía y los rebeldes duró 1 hora. El ataque se produce 2 semanas después de que 61 personas perdieran la vida en un atentado contra una mezquita chiita al sur de Pakistán. Esta minoría religiosa suele ser blanco de extremistas sunitas próximos a los talibanes y a Al-Qaeda. En otra información, el Papa Francisco prometió a los cardenales de todo el mundo reunidos en el Vaticano que garantizará una total transparencia en la reforma de la Curia Romana, que genera muchas resistencias internas. 165 cardenales convocados por el Papa Francisco se reunieron este jueves en el Vaticano. El fin del encuentro era analizar las reformas de la Iglesia elaboradas hasta ahora para así poder seguir avanzando con otras. Una de las que más crea resistencia interna salió a la luz, la reforma de la Curia Romana, en la cual el Papa garantizó total transparencia. La reforma no es fine a se stessa, ma un mezzo. La reforma en sí no es el fin, sino un medio para dar más fuerza al testimonio cristiano, para permitir una mejor evangelización, la promoción de un espíritu ecuménico más fértil y animar una conversación positiva con todo el mundo. Esta reforma busca afinar la colaboración entre organismos, la formación del personal y fomentar la voluntad de movilizarse, algunos de los males de la maquinaria central de la Iglesia. En la reunión también se anunció la creación de 2 superministerios, uno de ellos destinado para el medio ambiente y otro dedicado a la familia y defensa de la vida. Estas reformas deberán sustituir la Constitución Pastor Bonus de Juan Pablo II, suscrita en 1988. Desde que fue elegido al trono de Pedro en 2013, Francisco defiende una reforma de la organización central de la Iglesia, desacreditada por una serie de escándalos financieros e intrigas. Miles de personas asistieron al funeral de los 3 estudiantes musulmanes asesinados a tiros en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El presunto autor del crimen, un hombre ateo hostil a todos los credos religiosos, podría enfrentar la pena de muerte. Un emotivo adiós para los 3 estudiantes musulmanes asesinados a tiros el martes en la noche por un hombre ateo hostil a todos los credos religiosos. Más de 5.000 personas se dieron cita en el funeral de las 2 hermanas Yusor Abu Salah, de 21 años, y Razan Abu Salah, de 19, así como del marido de una de las jóvenes, de Shadi Barakat, de 23 años de edad. Los familiares de las víctimas les ofrecían este jueves una ceremonia tradicional en el cementerio musulmán de Wendell, en Carolina del Norte. El presunto autor del triple crimen, identificado como Craig Stephen Hicks, de 46 años, se entregó a la policía tras la matanza y quedó detenido en la cárcel de Durham. Está acusado de asesinato y puede ser condenado a la pena capital o a cadena perpetua. Los primeros elementos de la investigación sugerían que el detonante de los asesinatos fue una disputa entre vecinos por una plaza de estacionamiento. Pero familiares reportaron que los jóvenes ya tuvieron problemas con Hicks en varias ocasiones. Aseguran que se trata de un ataque con motivaciones religiosas. Tras varios cese al fuego fallidos, muchos reciben con escepticismo el nuevo pacto alcanzado en Bielorrusia entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev, en medio de una nueva oleada de violencia. Estados Unidos dio la bienvenida al alto al fuego pactado entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev, tras unas negociaciones en las que participaron el presidente Vladimir Putin y líderes europeos. Sin embargo, portavoces dijeron estar a la expectativa de que el acuerdo se traduzca en hechos. Las partes tienen un largo camino por delante antes de alcanzar la paz y antes del restablecimiento de la soberanía de Ucrania, y la primera prueba será el cese al fuego que, según el acuerdo, empezará a funcionar este fin de semana. Hay mucho trabajo por hacer. Está estipulado que el cese al fuego comience a regir el 15 de febrero. El plan contempla la creación de una franja de protección de entre 50 y 140 kilómetros e impone el retiro de tropas y artillería pesada del frente de batalla. El anuncio arroja cierta luz al final del túnel para los habitantes del este de Ucrania. No obstante, muchos en la ciudad separatista de Donetsk se muestran escépticos, sobre todo después del fracaso de acuerdos anteriores.
Por supuesto, esperamos que venga la paz, que los bombardeos en la ciudad cesen, que los niños dejen de estar asustados y vuelvan a sus casas. Pero no nos sentimos confiados, no confiamos en Kiev y no le reconocemos. Tengo 2 nietos, el mayor tiene 1 año y medio y el otro tiene 3 semanas. Estamos cansados de escondernos en los pasillos o bajo tierra. ¿Qué puedo decir? Seguimos teniendo esperanza. El cese al fuego tiene lugar en medio de una nueva oleada de violencia en el este de Ucrania. La región lleva 10 meses inmersa en un conflicto que ha dejado más de 5.300 muertos y que ha conducido a una confrontación entre Occidente y Moscú inédita desde la Guerra Fría. Y así finalizamos con el acontecer mundial a esta hora. Las escuelas de samba en Río de Janeiro, en Brasil, se preparan para el carnaval de este año. Las imágenes coloridas y la música se la tendremos presente en la emisión de las 6 y 9 de la noche, así como este fin de semana. Así es, María Alejandra. Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche y la emisión dominical a las 7:30 con nuestro director Haroldo Sánchez. Nosotros ahora vamos a la pausa comercial y en breve regresamos. Tenemos importante información de lo que ocurre en nuestro país y también qué sucede con los bautizos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Volvemos con esto.